Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos listos desde la plataforma virtual, la plataforma Zoom, de la Biblioteca Central de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Biblioteca Pedro Zuleta. Y vamos el día de hoy a reflexionar y a ponernos muy vigentes en cuanto se refiere al estilo de citación y referenciación de la Asociación Psicológica Americana, más conocida como APA, que no son normas. Eso primero hay que tenerlo en cuenta. Son conocidas como normas, sin embargo, lo que en realidad son es un estilo, ¿de acuerdo? Es el estilo de citar y de referenciar que propuso desde un inicio la Asociación de Psicólogos Norteamericanos, conocidos como APA, y que tiene vigencia hasta hoy, para poder uniformizar, estandarizar, tener los artículos, sobre todo para las publicaciones científicas, de un modo equivalente, de un modo totalmente equivalente. Y es por eso que el estilo de citación y referenciación de la APA es bastante usado en el mundo entero. ¿De acuerdo? Es conocido también como la citación y referenciación nombre-año. Nombre-año. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la citación se coloca el apellido del autor y el año de publicación. Bienvenidas y bienvenidos entonces, y ya vamos sin más a dar cuenta de esta importante reflexión sobre cómo citar y no caer pues en el plagio, cómo referenciar y poder ubicar ese documento, esa fuente original, esa fuente verificable a través de la referencia, porque la referencia no es un adorno, la referencia es más bien el espacio que permite ir a la fuente original por cualquier otro investigador. Es por eso que se propone al final en orden alfabético. Bien, sin más, vamos a empezar nuestra conferencia para el día de hoy. Recuerden cada uno de ustedes, hay que también registrar la asistencia, eso es muy importante, ¿ya? Muy importante registrar nuestras asistencias para que de esta manera se pueda acceder a las grabaciones y se pueda acceder a los materiales que se comparten aquí. Hemos tenido una conferencia importante a lo largo de la semana pasada. En primer lugar, cómo es que se redacta un artículo científico, luego cómo es que buscamos dónde publicar y cuál es la forma de publicar un artículo. Y hoy estamos reunidos para dar cuenta sobre si busco información, si estoy solicitando información para mi tesis, para mi proyecto, para mi artículo científico, cómo citar a esos autores, a esas fuentes dentro de mi corpus textual del trabajo que estoy realizando y cómo colocar al final la referencia adecuada. Existen, sin duda, gestores bibliográficos, dentro de ellos los más conocidos como Zotero y Mendeley, que en alguna oportunidad también hemos dado cuenta. Sin embargo, no son, miren, la inteligencia artificial no es del todo exacta. Puede tener fallas, ¿por qué? Porque es cargado de la información, la metadata, ¿ya de acuerdo? La metadata o el metadato puede estar mal ubicado y de todas maneras hay que controlarlo. Es decir, tiene que pasar por la supervisión del académico, del investigador, del escritor científico. Entonces, muy bien. Aquí les envío en estos momentos, también ya y tienen ustedes el formulario para acceder. Ya nuevamente lo vamos a colocar.
y ustedes pueden colocar su asistencia allí. Muy bien, saludando a todos nuestros académicos de la universidad, que sean de diferentes facultades, escuelas profesionales, que se han convocado el día de hoy, y también de instituciones académicas amigas del Perú y del mundo. Muy bien, vamos entonces ya a compartir nuestro material preparado para el día de hoy. Perfecto, ahí lo tenemos. Referencias y citaciones. Estilo APA, versión 7. Miren, está muy bien dicho eso. Es un estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que considerar. Bien. El plagio académico es muy frecuente. Desde antes que existieran los medios tecnológicos, ya había plagio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces el plagio es premeditado, indudablemente. En otros casos, el plagio puede darse, ¿ya? El plagio puede darse por ignorancia, por error, por negligencia, que es el que voy a suponer que pueda ocurrir en el campo académico. ¿De acuerdo? Entonces, hay que evitar copiar una obra, presentarla como propia, reproducir un texto. Y el único pecado que cometemos aquí, ¿cuál es el delito académico, el pecado académico? Es que todo lo que nosotros podamos incluir y que no es de nuestra autoría, que no nos pertenece, a veces no colocamos de quién es, a quién corresponde, y no colocamos también, en este caso, en qué fuente, ¿de acuerdo? A qué fuente nos hemos repetido. Por lo tanto, ahí estaremos cayendo en plagio. Y copiar obras multimedia, internet, incluso ahora es muy habitual de que busquen trabajos en otro idioma, en francés, en alemán, en italiano, lo hagan, digamos, ya pasar al idioma, es decir, pasa al idioma nuestro y creen ellos que no se van a dar cuenta y ya hicieron el plagio correspondiente. Evitar ese tipo de actuaciones, ese tipo de comportamientos que van contra la ética en investigación, ¿de acuerdo? Contra la ética en investigación. Entonces, fíjense cómo vamos a evitar este plagio muy sencillo, de una manera muy fácil. No hay otra cosa sino citar y referenciar. Y como hemos dicho ya, para eso también nos podemos ayudar de algunos gestores bibliográficos. ¿Qué son esos gestores bibliográficos? Los gestores bibliográficos nos van a ayudar a ordenar todo aquel documento que usted encuentre y crea que debe ser utilizada en su trabajo, va a estar registrado como si fuera en una biblioteca personal y de inmediato se van a colocar esos datos en su trabajo, ¿de acuerdo? Pero hay que pasarle por una revisión porque ya hemos dicho que esto puede tener errores de metadata. En lugar del apellido colocan el nombre, colocan el primer apellido en lugar del segundo, es decir, un total desorden. ¿Cómo evitamos estos asuntos? Vamos nosotros, sí, vamos Nelly, claro, a compartirte nuevamente. Aquí tenemos el link para la asistencia. Ya es el formulario, llenen ustedes su formulario de asistencia. Muy bien. Entonces, veamos aquí. Vamos a tener muy en cuenta, una cosa son citas, otra cosa son referencias y lo que ya se ha perdido mucho es la bibliografía. ¿Por qué? Bibliografía se refería simplemente a libros. Y cuando uno compraba un libro veía al final, no sé si recuerdan ustedes, al final un listado como de 200, 300 referencias de libros en las que no necesariamente, miren, se haya basado el autor, sino es que son textos similares o que guardan o guardaban relación con el trabajo. Entonces, lo que aquí nos vamos a quedar es con la cita y con la referencia. Y aquí hay algo muy importante.
En el estilo APA no se va a citar nunca, jamás, never in the life, no se va a citar a pie de página, ¿de acuerdo? No se hacen citaciones a pie de página, sino dentro del mismo cuerpo textual, ¿ya? Dentro del corpus textual vamos a hacer la cita. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién corresponde y a qué año de publicación se refiere? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la cita es una expresión, ya sabemos nosotros, parcial, por supuesto, no vamos a citar todo el texto, de las ideas, ¿ya? De otro académico, de un autor renombrado, de alguien que ha hecho una investigación previa, etcétera. Y por lo tanto, lo que hay que colocar en la cita es una información, tanto del autor, en este caso el apellido, y cuando digo el apellido, fíjense, no le estoy diciendo en plural los apellidos, sino simplemente el apellido, que esa sería la traducción, ¿de acuerdo? Apellido. ¿Y qué es? En los países latinoamericanos, por lo general, se tienen dos apellidos o más, ¿de acuerdo? Pero en países como los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania y otros países más del primer mundo, manejan un solo apellido. Le llaman apellido de la familia, ¿de acuerdo? Un solo apellido. Entonces, por eso cuando vamos a mencionar aquí apellido es, muchas veces se ha creído, y ahí la confusión, colocamos un solo apellido. APA 7 ya está poniendo mucho más énfasis y dice, caray, entendieron mal los latinoamericanos cuando han hecho su traducción y pensaban que hay que colocarle el primer apellido, ¿de acuerdo? No, es colóquele el apellido, pero nosotros tenemos dos, por lo tanto, si usted se ha registrado como investigador con sus dos apellidos, si en su tesis se ha considerado sus dos apellidos, no creo que alguien en su tesis vaya a colocar solamente un apellido. ¿De acuerdo? Tal vez en el artículo científico haya considerado uno solo, no lo sé. Pero eso también tiene que ver con su código ORCID y cómo se ha registrado como investigador. Por lo tanto, es importante considerar los dos apellidos. Igual ocurre que en el Perú, en Ecuador, y ahí estamos saludando a Adriana Pisco, una académica del Ecuador, le damos la más cordial bienvenida, que también ahí se manejan los dos apellidos. Y por mucho tiempo se ha colocado siempre un solo apellido y luego, ¿de acuerdo? Ya está simplemente, tienen el formulario de asistencia, simplemente el año de publicación. Por lo tanto, eso es lo que hay que considerar. Mucho cuidado con el apellido. Y vamos a ver que hay dos tipos de citas, ¿de acuerdo? Dos tipos de citas, dos citaciones. Ahora, en estos tiempos y sobre todo para asuntos de artículos científicos, lo que se va a solicitar y lo que se está, digamos, recomendando es la segunda modalidad de citación. ¿Qué quiere decir esto? La cita indirecta o paráfrasis. Y ahora vamos a explicar por qué. La cita directa o textual es cuando usted del texto original que ha leído, que ha escogido para poner énfasis en lo que está trabajando y va a compartir en su trabajo, por lo tanto, usted le pone entre comillas y lo traslada tal cual. Y si es extenso, de 40 palabras a más, ¿de acuerdo? Que es de 40 palabras a más, por lo tanto, va a considerar, ¿de acuerdo? Va a considerar en un párrafo aparte. Sin embargo, esa cita directa, ¿no les parece que en realidad es un copia y pega? ¿No? Fíjense, ¿ah? Porque viene a ser, tengo esto y lo traslado simplemente, ¿de acuerdo? Y ese copia y pega muchas veces ya está mal visto, ya está muy mal visto en el mundo académico. Por lo tanto, la recomendación es la cita indirecta o paráfrasis. ¿Qué es? Que ya no va a pasar directamente,
sino de manera indirecta. ¿Cómo así? Primero va a pasar por la lectura crítica del autor, por el análisis de ese texto, la comprensión del texto y luego la redacción con el estilo y el modo propio de quien está escribiendo el trabajo, pero sin quitarle las palabras clave, ¿de acuerdo? Sin transgredir sus ideas principales y sin mutilación alguna de la idea. Y por supuesto, dándole crédito al autor que corresponde, porque no es tu idea. Ahora, los elementos que debe tener una cita, los elementos que debe tener una cita. No olvidarse, y aquí me dicen, profesor, usted dijo dos apellidos y aquí aparece uno. Lógicamente, el autor está registrado, tiene un apellido latino, pero está registrado con un solo apellido. Por lo tanto, Bonilla 2021. Allí, en ese caso, se pone énfasis en el autor. Por lo tanto, va a aparecer ahí el apellido en primera instancia. Por ejemplo, de acuerdo con lo expuesto por Bonilla 2021, según los lineamientos expresados por el investigador Bonilla 2021, ¿de acuerdo? Bajo los preceptos que menciona Bonilla 2021 y así, esa es la forma narrativa, ¿de acuerdo? Esa es la forma narrativa. Y tenemos también que se llama basada en el autor. Y tenemos el otro modo que viene a ser, se traslada, se escribe, se redacta la idea y al final, antes de cerrar el párrafo, antes de terminar la oración final, vamos a colocar entre paréntesis, por eso se conoce también como cita basada en el texto o parentética, y que va a mencionarse allí en este caso el apellido y el año dentro del paréntesis, dentro de los paréntesis, dentro de los paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, Bonilla 2021 parentéticamente, entre paréntesis. Muy bien. Esta forma, ya, muy usada, también es conocida como, habíamos mencionado, narrativa y parentética. Aquí lo tenemos, ¿ve? Cárdenas, 2022, sostiene que la ingeniería, y en el otro caso de la cita, tenemos la ingeniería como todas las disciplinas y termina en que generan, antes de colocar el puntito y final o aparte, el punto y aparte, tenemos que abrir paréntesis, ¿de acuerdo? Abrimos paréntesis y dentro de ellos colocamos Cárdenas 2022, que quiere decir el apellido y el año de publicación. Dos estilos. Aquí nos podemos dar cuenta cuando el académico lee textos de este tipo, se va a dar cuenta y va a decir, a ver, ¿qué dice la sala? A ver, me lo pueden contar ustedes a través del chat interno. Estas dos ejemplificaciones de la cita basada en el autor, ¿será una cita directa o una cita indirecta? A ver qué dicen, ¿se dieron cuenta? ¿Será una cita directa o una cita indirecta? A ver, aquí respondieron aquí Carlos, respondió Andrea, Andrés, ¿ya? Ok. Miren, nos damos cuenta de inmediato, el lector se va a dar cuenta de inmediato que es breve y no está comillado, por lo tanto no puede ser directo. Se trata de una cita indirecta, porque la cita indirecta, ¿ya? No va a permitir el comillado. La cita indirecta. Cuando es una cita directa, debe ir entre comillas, no se olviden. Debería ir entre comillas, indudablemente con el número de página inclusive. ¿De acuerdo? Fíjense entonces, muy rápido darnos cuenta de qué tipo de cita es.
La citación directa, sin embargo, lo vamos, ¿por qué mencionamos aquí, profesor? Me ha dicho usted, ha mencionado que ya no es muy recomendable y esto. Salvo casos, por ejemplo, textos históricos. Lo que menciona un cronista, usted no lo va a parafrasear, ¿de acuerdo? Entonces colocamos tal cual. Lo que menciona una norma, una ley, usted lo va a parafrasear, va a terminar tergiversándolo. Por lo tanto, será tal cual y se pondrá comillado, ¿de acuerdo? Entonces, así, las normas, a veces hay definiciones muy exactas que queremos conservar de un determinado autor, como por ejemplo si citamos a Chomsky, si citamos a algunos otros autores que queremos su definición precisa y tal cual, por lo tanto, utilizaremos este tipo de citación directa. Cuando es de menos de 40 palabras, se tiene que comillar. La cita va entrecomillada dentro del párrafo y fíjense en este caso, antes de terminar con el punto, se ha puesto los paréntesis, el apellido, el año y el número de página que le corresponde. Otra forma, en el estilo que habíamos señalado, aquí tenemos, primero se menciona el autor, el año, luego va comillado la parte que se está trasladando de manera directa y como tiene menos de 40 palabras, tiene esa forma. Y el número de páginas, solo al final de haber colocado esos datos, voy a consignar el punto de cierre. El punto de cierre. Muy bien. Este es otro modo. Cuando estamos ante la escritura científica, por eso tengan en cuenta, muchos gestores bibliográficos en la metadata han puesto tal vez la abreviatura usual, ¿de acuerdo? La abreviatura que se utiliza cuando uno escribe, por ejemplo, para página, P, A con tilde, G y punto. Pag. Esa forma no es válida para las citaciones. Para las citaciones solamente se toma la primera letra de la palabra página, que viene a ser P, y el plural se conoce como la repetición. Si yo tengo dos P minúsculas, quiere decir páginas. Si tengo una sola P minúscula, punto, se refiere página en singular. Es como Estados Unidos. Ustedes tienen una E mayúscula o dos E mayúscula. Profesor, ¿y aquí página por qué no le ponemos en mayúscula? Porque página es un sustantivo común. En cambio, Estados Unidos corresponde al nombre de un país, por lo tanto es nombre propio, sustantivo propio. Por consiguiente, doble E y W, Estados Unidos. ¿De acuerdo? Caso diferente, Unión Europea, UE mayúscula. Ya no hay doble. Entonces, esa es la forma, ¿de acuerdo? Miren, y hay modos diferentes, hay modos distintos de estilos. ¿Qué dice APA? APA señala que no hay que olvidar de consignar los apellidos del autor, el apellido del autor, el año de publicación. Eso es. Y cuando corresponda, el número de página. Por lo tanto, aquí miren, según Palladino y Guade, 2021, comillada la cita, página 174, punto. Ahora, también muchas veces me han preguntado, y es oportuno de mencionarlo, ¿cómo se lee esto, por ejemplo, en una conferencia? Si usted está dando una clase magistral, no sé si algunas veces les han dicho, no, va a haber una clase magistral, y las clases magistrales, las conferencias magistrales, muchas veces ese discurso se tiene ya redactado y simplemente se lee cuando se trata, por ejemplo, de honoris causa, en cualquier otro evento académico, una clase magistral.
Entonces, ¿cuál es la lectura cuando nos encontramos con este tipo de literatura? ¿Cómo es que se lee? No voy a decir simplemente, según Palladino y Guade, 2021, entre comillas, una mente flexible es una mente sana, cierra comillas, página 147, sería incorrecto. El modo es el siguiente, vamos a ir dando este plus. El modo es el siguiente. Según Palladino y Guade, 2021, inicio de la cita. Una mente flexible es una mente sana. Fin de la cita, página 147. Ese es el modo correcto. ¿De acuerdo? Y tienen ustedes sus variantes. Por ejemplo, podemos empezar con el año, sin paréntesis. En 2021, Palladino y Guade señalaron que inicio de la cita, mente sana, fin de la cita, página 147. En efecto, inicio de la cita, sana, fin de la cita, Palladino y Guade, 2021, página 147. Entonces, fíjense, las investigaciones de Palladino y Guade, 2021, concluyeron en que inicio de la cita, una mente flexible es una mente sana, fin de la cita, página 147. Tenemos modos y estilos, formas diferentes para hacer este tipo de citación. Por lo tanto, es importante tener ya un estilo propio. Y cuidado con nuestros amigos revisores, nuestros amigos revisores de tesis. Muchas veces nos hemos topado con académicos parametrados, tal vez, disculpen la expresión, pero a veces es así, no son flexibles, no se actualizan y por lo tanto siguen los estilos eh, primarios que empezaban en una investigación como, por decir, según Palladino Guade, según Sutano, según Mengano, según. Y todavía, cuando alguien tiene otra forma y otro estilo, lo observan. Una vez así, me enviaron un artículo y me decían, profesor, el revisor me ha puesto de que cambie y que ponga según. Yo le digo, no puede ser posible. Caeríamos en redundancia y tu texto sería totalmente primarioso, un texto menos inteligible que el que podría ser. Por lo tanto, mucho cuidado que hay diferentes formas de hacer la escritura de la cita. Muy bien. Cuando la cita que vamos a incluir, cuando la cita que estamos incluyendo ha pasado de las 40 palabras a más. Jessica Dosa nos dice, ¿se puede usar conectores? Por supuesto que se pueden usar conectores, ¿ya? Para poder darle la cohesión adecuada. Recuerden ustedes muy bien, Jessica Dosa, para darle la cohesión correspondiente y convertir esto en un texto coherente, por supuesto, se pueden utilizar los conectores y muchas otras frases que pueden acompañar. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, cuando va de 40 palabras a más, ya tenemos allí que hay que colocar de otro modo. Nos vamos a ir a un párrafo posterior, ¿de acuerdo? Y aquí queremos hacer alusión en que en el formato vamos a tener cuidado, ¿ya? A ver, Andrea Ramos, en caso de números decimales, ¿se utiliza el punto o coma? Aquí mucho cuidado. Miren, nosotros, Andrea Ramos, importante para poder aquí mencionar, ¿ok? Fíjense, si nosotros estamos teniendo en cuenta el, el texto original del libro, ¿ya? Del texto, que es si se denomina citación y referenciación de las normas del estilo APA, ¿ya? Si nosotros nos vamos al documento original, allí, en el caso de los números, te van a poner punto. Para los decimales de los números van a colocar punto. ¿Por qué? Porque esa es la forma, ¿de acuerdo?,
esa es la forma del idioma inglés, porque APA está en el original en idioma inglés. Pero nosotros no escribimos en inglés, salvo que estés haciendo un artículo o una tesis en ese idioma. ¿De acuerdo? Como nosotros estamos escribiendo en español, la madre del cordero es la RAE. Y la Real Academia de la Lengua Española, RAE, señala que, recomienda que, ¿ya?, para los decimales se utilicen las comas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Porque algunos me han dicho, no, pero ahí en el libro de APA está con punto. Sí, pues, es que ellos tienen el estilo, ya, digamos, de la escritura inglesa, ya ese tipo de nomenclaturas. Y nosotros en español, por lo tanto, es la coma. Salvo que la revista donde usted publique le haya puesto una normativa. Tal vez por uniformidad, una cosa así, o porque los artículos muchas veces son traducidos para su publicación totalmente al inglés y le han dicho, coloque usted puntos en lugar de comas. Es lo que en última instancia va a determinar. Y aquí es importante que no es que este estilo de citación, ¿de acuerdo?, sea una camisa de fuerzas, sino en última instancia es la institución la que va a tomar en cuenta. Esa sería mi respuesta. Muy bien, entonces, tenemos aquí también esta otra forma de lo que señala Sabater, y ahí tenemos la citación en otra, ¿ya?, en otro párrafo, y se coloca también el número de página. La cita directa tiene otro estilo en la cita indirecta. Es decir, tengo el texto original, lo leo, lo comprendo, lo analizo, lo hago propio y luego le doy una escritura distinta, pero con la misma idea original. Si usted lee el texto original y lee esta cita parafraseada, va a entender lo mismo. Incluso se va a comprender mejor en el texto parafraseado. Es por eso que aquí voy a poner en alerta a todos, a quienes corresponda, y esto también las universidades tienen que ya calar, tienen, no sé, que entrar en razón, porque miren, cualquier universidad peruana últimamente está utilizando, gracias también a uno de los dueños de una universidad privada, ustedes ya van a darse cuenta de quién es. A partir de ello, SUNEDU empezó a exigir que envíen, ¿ya?, que envíen su informe de Turnitin. Se llama informe de similitud. En algunos con un tope de 10%, en otros, como es en el caso de San Marcos, 20%, etcétera, y que no le permiten más. Pero el error más grave es que ya pasó por la revisión, ya pasó por el control, ya pasó por digamos, los jurados, el juez, y al final, para que entre al repositorio, le dicen, un momentito, van a pasarlo por Turnitin, lo mandan al personal encargado de pasar por Turnitin y le arroja 45, 38, 60, 75, y ahí ese rato le dicen, ¿qué es lo que voy a hacer?, dice desesperado el tesista. Parafrasea. Y empiezan a cambiar, entran a las páginas de inteligencia artificial y te van a bajar el Turnitin, ¿ah? Pero tu tesis se va a convertir en una mazamorra, porque se va a cambiar el orden. Uy, cambia los sinónimos los términos por sinónimos relativos, es decir, en lugar de decir niño dice párvulo, y cuando aquí no se utiliza párvulo, y dice infante, cuando infante es otra cosa. Entonces hay sinónimos relativos que no hay. Y los términos, ¿ya? Incluso las variables son cambiadas por otras. El término, por ejemplo, diabetes, lo cambian por otro.
Imagínense, no podemos hacer eso. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, sí, está normado por el vicerrectorado el tope del máximo de similitud. En un primer momento lo pusieron en 10%. ¡Wow! Y todo el mundo salía. ¿Por qué? Porque hay partes que sí hay que tener sentido común, como por ejemplo, los antecedentes. Usted no lo va a cambiar. Ahí tiene que ser igual. Por lo tanto, hay un mínimo. Por eso es que ahora se está en la última 20%. ¿Ya? Salvo, no sé, alguna otra modificación reciente que no me he enterado. Entonces, fíjense, lo tenemos ahí. Por eso es muy importante el parafrasear desde el momento que uno hace el proyecto de investigación. Va parafraseando y el parafraseo, como lo vamos a ver en una conferencia ya más adelante, no es cambiar los términos por cambiar, sino escribirlo de un modo distinto. Escribirlo bajo otra forma, bajo otro estilo, pero en realidad decir lo mismo. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? En caso de la ley, vamos a ir ahora, no te preocupes, Carlos Anticona, vamos a ir a la parte de las leyes. Todavía falta, no llegamos ahí, ¿ya? Un momentito. Entonces, miren, esa es la citación. Acá tenemos otro. Texto original y cita parafraseada. La cita parafraseada. Lo que se recomienda ahora también en la cita parafraseada, y lo dice APA 7, colocar el apellido, el año y además el número de la página de donde sacó esa información. ¿Ya? Para que se pueda verificar, no con fines de que a ver qué cosa ha escrito, no, sino que si alguien quiere ahondar, no va a buscar todo el libro, todo el artículo, entonces va a ir precisamente a ubicar lo que corresponda. Entonces, esa es la forma. Hay un modo especial de citación que no tiene referencia. Es el único. Después todo se tiene referencia. Una tesis tiene referencia. Un libro tiene referencia. Un video de YouTube tiene referencia. ¿Por qué tiene referencia? Porque podemos ubicarlo. ¿De acuerdo? El libro se puede ubicar en un repositorio. Se puede ubicar en una página web, se puede ubicar a través de su link. ¿De acuerdo? Una obra de arte puesta en una galería virtual se puede ubicar. ¿De acuerdo? Pero lo que no se puede ubicar se llama comunicación personal. Por ejemplo, usted está haciendo un trabajo sobre diabetes y conoce que hay un investigador de laboratorio que ha hecho un trabajo formidable, pero que todavía no ha publicado, pero que este tipo conoce de la materia. Entonces, lo que voy a hacer es tener una entrevista personal, puede ser por teléfono, puede ser a través del correo electrónico, y yo no voy a poder colocar evidencia de dónde está esa conversación, porque no voy a colgar mi grabación en la web, no voy a grabar y ponerlo. Ahora, no voy a dar libertad para que ingresen a mi correo y verifiquen el correo que me he enviado y que ha ido ida y vuelta. O no voy a entrar al chat de Messenger o al chat de Telegram o de WhatsApp con la conversación que he dado. No se puede hacer eso. Por lo tanto, las comunicaciones personales solo se colocan como citas y no tienen referencias. Se llama comunicación personal. Por lo tanto, esos trabajos sí son válidos, pero no se olviden, primero va a ir la inicial, la letra inicial del nombre y el apellido de con quién te has comunicado y la fecha exacta. Me refiero día, mes y año. Por ejemplo, aquí, si yo me he comunicado por teléfono con Roballo, con Carlos Roballo, entonces pongo, una vez que he colocado la cita de esa comunicación, coloco entre paréntesis C de Carlos Roballo, coma, comunicación personal 3 de mayo de 2020, por ejemplo, si fuese ese día que se ha realizado la comunicación. O del modo narrativo, también puedo colocarlo así. T. Reyes,
Teodoro Reyes, entre paréntesis, comunicación personal del 3 de febrero de 2022. Esto sí no va a tener referencia. Después todo lo demás tiene. Muy bien. ¿Qué sucede cuando hay dos autores? Aquí también hay un craso error y me dice, profesor, pero en APA, en el documento original, todavía me sacan así, ¿no? Del documento original de APA, lo he visto. Ahí dice, ahí está. Y colocan aquí ese gatito que es un símbolo, abreviatura, ¿ya? Un símbolo que abrevia 3 letras en inglés, A, o sea, en inglés sería A-N-D, A-N-D, end, que quiere decir I. Y por lo tanto, como son 3 letras, A-N-D, utilizan el ampersand, ¿de acuerdo? Ese ampersand como un gatito y coloca King, ampersand, Levine. Pero eso es cuando estás escribiendo en inglés. Pero tu tesis, tu artículo, salvo, mejor parecer, está escrito en español. Y usted no puede colocar el ampersand porque el ampersand para nosotros no significa nada. ¿De acuerdo? Y lo que sí hay que colocar es la letra Y, lo que se conocía antes como Y. Ya no existe, por si acaso, para todo el mundo académico, o sea, ya van a ser 14 años, pero que hasta ahora muchos no se han enterado, que ya no se llama en el alfabeto I latina y tampoco Y. Se llama I simplemente y este otro se llama Y. ¿De acuerdo? Entonces, eh, hay que colocar Y, King y Levine, 2020. Cuando son dos autores, la primera vez que se cita, hay que registrar a los dos autores y las siguientes veces se sigue colocando los apellidos de los dos autores. Pero cuando son más de dos autores, es decir, de 3 a más, ahí cambia la cosa. Allí vamos desde el inicio, desde la primera vez que se cita, vamos a consignar al primer. Miren, ahí tenemos el artículo cruzamiento diagnóstico en la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, implicaciones, ¿ya? Para el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. Entonces, buscamos y vamos a considerar al que aparece primero en la lista de autores. El primero que aparece en la lista de autores, a ese lo colocamos. Colocamos su apellido, en este caso, el apellido es Eddie, ¿ya? Y le vamos a colocar de inmediato et al, que significa y otros. Quedaría más o menos de esta forma. Miren, la primera cita y las demás citas. En una investigación realizada por Eddy et al, que quiere decir y otros, 2021, se observó que, y listo. En las siguientes citas, coincidimos con Eddy et al, 2021, cuando consideran que los individuos, bla, 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 página tanto. Entonces, fíjense, esto es importante considerar. ¿El término et al va en cursiva o normal? Normal, porque aquí lo estamos utilizando no como letra y como término latino, ¿ya, Walter? Sino más bien como una abreviatura ya de uso académico. Sí, el et al sin cursiva, normal, en redonda se llama, en redonda. Muy bien, Walter, gracias por la pregunta, excelente acotación. Y entonces, miren, ahí está la abreviatura de latín et ali, que significa y otros. Ocurre, estamos haciendo un trabajo histórico, estamos haciendo un trabajo antropológico, estamos haciendo un trabajo de los anales de la obstetricia, de los anales de la farmacia y bioquímica, estamos haciendo un trabajo de los
anales de la enfermería, qué sé yo. Entonces, necesitamos una fuente antigua, pero esa fuente antigua no la ubicamos. No existe ni en la biblioteca el texto en físico, no tenemos menos digitalizado en la web, pero sí lo encontramos en otros textos más recientes que lo han citado. Por lo tanto, esa citación se llama cita de citas y también más conocida como citación de fuentes secundarias. ¿Y cómo se hace? Si yo tengo que quiero citar a García Aretio, ¿de acuerdo? Pero García Aretio escribió en 1987 y yo no he podido ubicar el texto original. Entonces lo encuentro en un artículo de Padula Perkins. Tomo como referencia ello y cito, dice, en mi trabajo voy a decir, para García Aretio es tal, 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 pero antes de terminar la cita, tengo que colocar como se citó en Padula Perkins, porque yo no lo estoy citando, sino estoy trasladando la cita, ¿ya? De Padula Perkins, que había citado a García Aretio. Como se citó en Padula Perkins 2002, página 54. Y en la referencia, no voy a referenciar a García Aretio, porque yo no le he leído. No tengo su texto original, sino voy a citar al texto de Padula Perkins, porque es de allí donde he sacado la información. Entonces, refiero a Padula Perkins, y ahí tienen ustedes, ¿no? Es un artículo, el de Padula Perkins, aquí. En este caso, miren, no es, para Carlos Anticona, no es Padula Perkins su nombre y apellido. Padula es su primer apellido y Perkins es su segundo apellido. ¿De acuerdo? Miren, tiene esa característica. Y la J y la J.E. son las abreviaturas de sus primeras letras de sus nombres. Así es. Esa es la forma. Por eso es que está así. Y hemos mencionado, si el autor consigna en sus trabajos sus dos apellidos, los dos apellidos hay que colocar. Muy bien. La fuente original, podemos nosotros en la cita que hacemos hacer modificaciones, sí, pero hay que colocar esas modificaciones entre corchetes para que se dé cuenta quien lee. Cuando usted lee, por eso es que no vayan a colocar entre paréntesis. Entre paréntesis solamente van los datos de una cita, pero cuando queremos agregar algo, omitir una parte de la cita o del texto original, debemos consignar entre corchetes. Por ejemplo, entre corchetes, 3 puntos, que son los puntos suspensivos, para el lector académico, es que han obviado una parte, ha sido extraída una parte. ¿De acuerdo? Se ha omitido una parte del texto original. Y eso es válido, eso es lícito, pero hay que comunicarlo. También, como mencionaba una colega o una académica aquí en la sala, podemos colocar incluso un conector, pero entre corchetes porque eso estamos nosotros trabajándolo. Sí, Walter, en breve vamos a dar cuenta de tu consulta. Entonces, fíjense, hay que colocarlo entre corchetes. Y así, si colocamos cursivas a una palabra o a una expresión dentro de la cita que no ha tenido cursivas en el original, usted le puso cursivas para darle mayor énfasis, coloque entre corchetes cursivas añadidas. ¿Qué quiere decir? El que esté escribiendo esta tesis o este artículo ha hecho el traslado de redonda a cursiva. Y así, cuando tenemos siglas o acrónimos de instituciones, de autores corporativos, la primera vez que cite, y aquí siempre hay un craso error, colocan Minedu, OMS,
Indecopi, Minsa, ¿de acuerdo? Y lo primero que hay que hacer es colocar en la denominación completa. Por ejemplo, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, entre paréntesis, Indecopi, su acrónimo, esto se llama acrónimo, y el año. En las siguientes veces que va a citar, usted ya no coloca todo. Pues ya lo indicó al inicio, en las siguientes, en las sucesivas, colocará simplemente Indecopi. Y así, para, por ejemplo, usted dice, ¿no? El Ministerio de Educación del Perú, no vaya a poner Ministerio de Educación nada más, porque ¿de qué país será? El Ministerio de Educación del Perú señala que, o el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, y menciona luego su acrónimo, en este caso, Minedu, por ejemplo, ¿no? Ya, Minedu. Entonces, allí hay que tener esa consideración, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, siempre hay que tener en cuenta ello. Si son dos autores corporativos o más, ¿cómo citar? De igual forma, ojo, si son dos autores corporativos y que están coincidiendo con lo mismo, ahora lo vamos a tomar en cuenta. Eso lo vamos a mencionar en breve. Aquí está. Miren, si por ejemplo estamos citando trabajos de diferentes autores, en este caso podría ser diferentes autores corporativos, la primera vez que cite, si se trata de autores corporativos, tiene que colocar toda la denominación, punto y coma, otra denominación, ¿ya? Pero en el caso que sean autores personales, colocará el apellido, como en este caso, ¿ya? Yendo en orden alfabético, en orden alfabético, separados por punto y coma. Por ejemplo, acá se menciona Humberto Eco, 1981, Jacobson, 1974, Rey, 1973 y Sekov, 1976. Esto que coinciden en esta definición. Los autores están coincidiendo. ¿Qué sucede si dos autores tienen el mismo apellido, profesor? Tienen el mismo apellido. Hay que colocar previo la inicial de su nombre. La inicial de su nombre. Profesor, me he encontrado que también uno de ellos es José y el otro Javier, JJ. ¿Cómo hago, no? ¿Cómo hago esto? Entonces aquí lo que hay que hacer es colocar el nombre completo. ¿Ya? Siempre hay una salida para cualquier dificultad que se pueda presentar. Lo mismo aquí. Un mismo autor puede tener varias publicaciones en un año o años posteriores, o incluso en el mismo año. En este caso, se va a citar cada obra. Si el autor está repitiendo el mismo concepto en todas sus publicaciones, entonces pongo Quirós 2012, 2015, 2018. Y en la referencia tienen que ir las tres referencias de las tres obras, la del 2012, la de 2015 y la de 2018. Y aquí viene esto. ¿Qué ocurre si el mismo autor está publicando 2, 3, 4 veces en el mismo año? Hay articulistas que publican 3, 4, 10, 20 veces en un año. Por lo tanto, allí vamos a colocar, si es del mismo año, A, B, C, ¿no? Con letras minúsculas a cada uno de sus trabajos. ¿Ya? Entonces, no va a haber ningún inconveniente. Y en la cita, en el texto, colocamos, por ejemplo, como es acá, Haxo 2004A, 2004B. Ese es el modo, el estilo. ¿De acuerdo? Luego, esto es para una próxima conferencia, hay que saber parafrasear y hemos
nosotros ya también mencionado en una próxima conferencia, vamos a hablar detalladamente de las citas parafraseadas. ¿Cómo se parafrasea? ¿De acuerdo? Vamos a las referencias. Ahora sí, ¿cómo coloco las referencias? Las referencias, si usted utiliza un gestor bibliográfico como Mendeley o como Zotero o como Red o como cualquier otra, va a ir automáticamente, pero usted tiene que verificar, porque a veces el metadato está mal y sale mal. Usted verifica que debe estar en orden alfabético, ¿de acuerdo? Y debe tener toda la información necesaria y colocada tal cual. Por ejemplo, y acá tienen ustedes esto que se les va a compartir, este material, y además otro PDF, en el cual van a tener para poder contrastar, ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a mencionar rápidamente y ustedes luego esto lo van a tener para ver detalladamente más adelante. Publicaciones periódicas que pueden ser anuales, semestrales, pueden ser trimestrales, mensuales, semanales o diarias, como los periódicos de circulación diaria. Entonces, en este caso, se coloca, miren, se coloca allí, la magíster Patricia Vega está compartiendo el registro de asistencia para que ustedes tengan los materiales. Se coloca los apellidos del autor, ¿ya? Las letras iniciales de sus nombres, y entonces, fíjense, vamos colocando el año, si es anual una publicación, el año y el mes, si es que es mensual, o se está haciendo 2 o 3 veces al año, y la fecha exacta si es de un diario. El título en redondas, la fuente de publicación en cursiva, ¿ya? Y por supuesto, si tiene vínculo digital, van a colocar también el HTTPS, más conocido como el URL. Entonces ahí tienen ustedes los ejemplos. Fíjense, ustedes tienen ahí de un artículo de revista. Sí, sola la... Si usted citó la misma obra 10 veces, no va a colocar 10 veces la misma referencia, solo una referencia, una referencia. Las citas pueden ser, usted puede citar la misma obra 10 veces, pero solamente va a ir una referencia, ¿de acuerdo? De ese autor. Entonces tenemos allí, miren, esa es la forma, ¿ya? Cuando tiene código DOI, también va a ir allí. Artículo de un diario, cuidado con ir colocando, muchas veces se coloca Diario El Comercio, La República, Diario El Peruano. No, por favor. Tenemos que colocar, si tiene autor ese artículo, usted coloca, ya de inmediato va a colocar los apellidos, los datos de ese autor. Pero si no tiene, ay, no se olviden, si es de un diario, la fecha exacta, el día, mes y año. Y al final, recién en cursiva, la República y el número de páginas que corresponda. Si no tiene autor, como suelen ser las noticias, por ejemplo, usted coloca el título de ese artículo. ¿De acuerdo? Y si está en línea, debe colocar el URL para ir a encontrar ese artículo. Lo mismo, libros y obras de referencias también tienen su modo de cómo colocar. Si es un libro impreso, pero que es una obra clásica, hay que colocar al final entre paréntesis cuándo se publicó el original. Por ejemplo, el de Hamlet, el original fue publicado en 1609, hay que colocarlo allí. Lo mismo, Harry Potter y la piedra filosofal. ¿De acuerdo? Versión audiolibro.
Hay que colocar quién es el narrador y cuál es también digamos acá, el original, publicado en 1997, y por medio de qué se está, ¿no? ¿Cuál es el medio por el cual se está dando a conocer, en este caso, ebooks, y el URL que corresponde? Lo mismo para libros impresos, que ya es archiconocido, tenemos aquí para que ustedes lo revisen con calma. Diccionarios y enciclopedias, los informes y comunicados, ¿de acuerdo? También aquí, cuando usted trabaja en una institución, en la universidad, en una facultad, en un ministerio, en una institución pública, y siempre hay informes y comunicados, ¿cómo es que si uno toma como dato esos informes y comunicados, cómo se registra como referencia? ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes un informe, informe con autor, un comunicado de prensa, las conferencias y las presentaciones, si han sido grabadas, si han sido puestas en repositorios, si han sido digitalizadas, hay que colocarlas como tal. ¿De acuerdo? Y ahí tienen ustedes conferencia, ponencia, resumen de una conferencia, eso va muy bien digitado. Las tesis, ya saben ustedes, hay que colocar, miren, en cursiva el título de la tesis, entre corchetes, ¿qué tipo de tesis es? Para optar título, para el grado de maestría, para tesis doctoral, el nombre de la universidad que corresponde, y si está en el repositorio institucional, coloca. Si está puesto en la web, coloca. Documentos legales. Hay que colocar el nombre oficial de la Constitución, por ejemplo, Constitución Política del Perú y entre corchetes su abreviatura, CONST. Artículo 14 del 29 de diciembre de 1993, entre paréntesis, Perú. Todos esos datos tienen que ir, ¿de acuerdo? Lo mismo allí. ¿Cómo se puede referenciar un informe o un informe de experiencia profesional? Katia Miñán, si ese informe de experiencia profesional usted lo encuentra, está puesto en un repositorio, está puesto en una página, se puede referenciar y citar. Si no, si usted tiene eso, un currículo, qué sé yo, no va a poder ese informe de experiencia profesional, ¿ya? Si ha sido puesto en repositorio y eso sí se puede, similar a lo de la cita. ¿Ok, Katia? Similar a lo de la referencia de una tesis. Pero si ese informe no ha sido puesto en repositorio, no se ha publicado, no está puesto en una página web, no está puesto en un link, no va a poder ser citado ni referenciado en este caso. Bien. Ley. Y aquí en la ley hay que tener mucho cuidado. A veces ponen ley no sé qué y se acabó el caso. No. Aquí hay que colocar, por ejemplo, el modo adecuado, ley 30364 y se escribe ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Fecha exacta, 22 de noviembre de 2015, el peruano y el número correspondiente del artículo. Documentos legales. ¿De acuerdo? Código Procesal Penal, también decreto legislativo número tal, la fecha, de qué país, porque hay Código Procesal Penal de diferentes países. Lo mismo aquí, resoluciones ministeriales, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones. Todo esto bien detallados para que ustedes lo puedan tener aquí como manual de cabecera, ¿de acuerdo? Ya los pormenores, las sentencias también, siempre y cuando, Heidi Calvo, las sentencias, siempre y cuando estén expuestas a la vista. Si las sentencias están puestas así nomás, no va a poder. Como una sentencia. Si la sentencia está publicada en una página del Ministerio de Justicia, está publicada en algún repositorio, entonces sí.
Medios audiovisuales, por supuesto que se pueden citar. Películas en otro idioma, los famosos podcasts, videos de YouTube, obras de arte que están puestos en museos virtuales, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Diapositivas, siempre y cuando se han puesto en repositorio, como es el caso, por ejemplo, del conocidísimo SlideShare, ¿no? Y usted lo ubica. ¿Qué más? Redes sociales, Twitter, que ahora ya es conocido como X, ¿no? Facebook, Instagram, son las redes sociales que muy bien se pueden utilizar. Páginas web con contenido estático, sin fecha de actualización, foro en línea, las formas adecuadas de cómo hacer sus referencias. Muy bien, su amigo Alberto Carrasco les dice muchísimas gracias. Tienen ahí mi número personal para alguna consulta, mis correos personales. Si tienen ustedes también alguna consulta, vuelta de correo, podemos estar dándoles a ustedes a conocer. Por mi parte, y a nombre también de los organizadores, muchísimas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Magíster Alberto Carrasco, por el excelente taller. Desde ya los invitamos que tenemos programaciones para abril y mayo, donde vamos a tener como invitado también al Magíster Alberto para hacer talleres de parafraseo, nivel básico, que es para pregrado, y nivel 2, que es para posgrado. Estén atentos, por favor, siempre síganos en las redes, Facebook, Twitter, Instagram, para que se puedan enterar de los próximos talleres que es para abril y mayo. Asimismo, invitarles para este lunes 18 de marzo, para los que están interesados en cómo elaborar guías de práctica utilizando literatura basada en evidencias. Esto es también con la plataforma de Zoom y está en el horario de 5 a 6. Los PPT los voy a compartir a todos los que se han registrado en la asistencia del día de hoy, así como también enviarles la ruta para que ustedes puedan descargar o visualizar el video que se ha grabado el día de hoy con el taller de normas de Vancouver, de normas de APA, versión 7. Nuevamente les comparto la asistencia para poder enviarles ese material y los enlaces para el día lunes 18. Muchas gracias, Magíster Alberto. Muchas gracias a todos. Aula Universia, la Oficina de Automatización de la Biblioteca Pedro Zulen de la Universidad de San Marcos, les agradece el haber estado presente en ese taller de referencias y citaciones el estilo APA. Muchas gracias. Profesora Patricia.